Bienvenidos, soy Oscar Romano, docente de la carrera de Comunicación Social y de Ciencias de la Educación en la Universidad de San Isidro. Hoy en Comunicación en Acción vamos a hablar de dirección creativa, de arte visual, junto con Ignacio Ayerza, que es licenciado en Comunicación Social por KS. Y la idea es un poco que nos cuente cuál es su experiencia con artistas, proyectos que realizó, proyectos también que tiene en vista. Tiene una variedad de experiencia muy interesante, Nacho, para contarnos, así que bienvenido, Nacho, primero. ¿Cómo va? Muchas gracias ahí, Oscar, por el convite. No, a vos. Este, bueno, no sé cómo crees que arranquemos. Bueno, te voy a hacer primero la primera pregunta que tengo pensado, un poco que te presentes, que hables un poco de lo que fue primero tu construcción como estudiante y después cómo empezaste a desarrollar esta profesión, la verdad que muy interesante. Y como estudiante siempre mientras hacía la carrera, trabajaba. Eso a mí me ayudó un montón, porque no solo es aplicar la teoría en la práctica, sino que de repente empezar a chocar la práctica con la teoría y empezar a, como a sacar un juicio crítico propio que está bueno. Que no sé, ahí cuando estaba estudiando, o sea, lo que más trabajaba era como redactor creativo en agencias de publicidad. Después pasé a campaña política, trabajé bastante en una campaña política. Y en paralelo siempre tenía como estas inquietudes más como relacionadas al arte propio, ¿no? Por así decirlo. Trabajando mucho en proyectos de Lander, conociendo siempre como, o sea, haciendo mucho proyecto colaborativo, ¿no? Armando colectivos de arte y conociendo gente. Y de repente ahí se empezó a abrir una beta donde hubo como un crack en la cultura de la música argentina y empezó a nacer el trap, por así decirlo. O sea, cuando se empieza a desarmar el quinto escalón, empieza a armarse el trap y necesitaba, o sea, como nada, por compañeros de este submundo, me empecé a meter cada vez más y terminé ahí trabajando con varios de los referentes de hoy. Primero, como, a ver, como que ellos estaban bastante, como si te dijese, venían de la plaza, no tenían tanta data de cómo exponerse, más allá de sí un dominio de su persona en redes. Además era algo muy reciente, que recién estaban explotando. Claro. O sea, ponele, yo entro a trabajar con Duki cuando, antes de Gideon Giafo, ahí, apenitas de que sale Gideon Giafo. Y después me choco ahí con él, con Modo Diablo, con Easy. Eh, y nada, los shows de ellos eran, iban, enchufaban un pendrive y empezaban a cantar. Y en el pendrive tiraban la pista. Y cuando yo entré ahí con un par de los productores que también son de los chicos, tipo Yesan, Oniria. Empezamos a hablar con ellos con el tema de, che, el show hay que empezar a darle forma y demás. Entonces estábamos como, esto es muy loco porque la famosa mansión que aparece hoy en Infobae que la venden, era el lugar donde la sala de reuniones, literalmente. Y a encontrar a cómo le da forma a un artista. O sea, lo que yo veía es en la facultad uno de repente aprende a cómo le doy forma a vender un producto, cómo lo posiciono, cómo lo comunico, qué luz necesita este producto y de repente es, bueno, en el arte, ya cuando el arte empieza a hacer un toque más mainstream o empieza a ver este famoso, lo que se dice del corte de tickets y empiezan a ver cada vez más shows y de repente tenés que presentar. No es, hey, saco un tema y lo presento en SoundCloud o lo presento, no sé, que en aquella época MySpace, bien lejana, sino que de repente tengo que sacarlo por Spotify. ¿Cómo miércoles lo saco por Spotify? ¿Quién maneja eso? Porque lo puedo sacar en YouTube, pero de repente, ¿cómo manejo la monetización de YouTube? Y viendo todos estos conceptos de cómo uno trata un producto, una marca, o en comunicación, cómo uno hace a un candidato, también se puede aplicar a un artista. Bien, Y lo lindo que y ahí te hago la sí. otra pregunta, que justamente está ligado por esto que venís contando. Estudiaste y te recibiste de comunicador social y hoy
vos te considerás por los proyectos que estás haciendo como un artista visual o director creativo. Claro, hoy Entonces, hago esas dos ¿cómo cosas. fue ese chip? El chip creo que venía desde antes, de siempre de hacer, no sé, ganas de escupir lo que sentía en o sonido o en artes de tapa o en diseño. eh, y de empezar también, de ser curioso, ¿no? Che, ¿qué herramientas hay? ¿Quiénes están haciendo arte? ¿Qué es el arte? Tipo, ir a museos, ir a exposiciones, moverse, también como absorber mucho de eso y que es como otra forma también de comunicar las cosas. Ya de repente sentarte a ver una pieza de arte, una obra de arte tenés que tener un momento más de contemplación, o sea, que te busca causarte otras cosas, va por la emoción o te hace pensar sobre una idea en particular, una crítica. El arte puede ser un commodity, como puede ser una expresión política. Boris Groys. Este, Sí, sí, tal eso, cual. por ejemplo, ese libro a mí me hizo tipo, che, ¿qué estoy haciendo acá con el arte? Estoy tipo, no sé, ejemplo, ¿estoy haciendo un arte de tapa porque quiero que sea bella o estoy haciendo un arte de tapa para un single y quiero meter una idea un poquito más piola? Y ahí, por ejemplo, bueno, estuve mucho con el Duco, con el Easy. Con el Easy había un concepto un poco más firme del cual agarrarme para trabajar con él, porque él también tenía muy en claro hacia dónde quería ir como artista, cómo posicionarse con esto del el varón del trap, y esta propuesta más porteña, que fue antes de Hecho a Mano o después de Hecho a Mano, no me acuerdo, del segundo disco. Y ahí conocí a Trueno, y en Trueno se abrió ese espacio de, che, acá para hacer cosas, las cosas tienen que comunicar y tiene que haber una bajada, hay una bajada de línea, hay unas banderas que algunas eran de él, otras mías, y entre los dos ir como, bueno, ¿qué queremos hacer con este proyecto? ¿A dónde queremos ir con este proyecto? ¿Qué queremos qué queremos lograr más allá de clics, más allá de escuchas? ¿Qué idea queremos comunicar? Porque ¿para qué salimos a cantar? ¿Para qué salimos a hacer un show? ¿Para qué salimos a hacer un video? ¿Para que eso se muera en una tendencia que haga tipo, pum, 20 palos en un día y después caiga? ¿O para que por lo menos a 3 4 personas les despierte una semilla de hacer algo? Y de hacer algo que eso pueda crecer, que pueda, o no sé, algún pibe que esté en el barrio lo saque de dos posibilidades. O me pongo a vender droga con mis primos, ponele, o me pongo a laburar con el arte y tratar de que en ese lugar sacar algo mejor, que no me lleve por el otro camino. No sé, esa fue como una de las tantas banderas que hicimos con mucho laburo social, que a veces se ve, a veces no se comunica tanto, pero siempre se involucra mucho al barrio cuando laburamos. Entonces hay como una especie de batalla cultural hoy que hacemos con Trueno, que es que, por ejemplo, somos independientes. No hay una discográfica atrás. Todo el proyecto es autofinanciado con todo lo que se genera. Y eso nos da una libertad enorme creativa y una libertad enorme de movimiento para poder decir lo que queremos decir. Y que no venga un pope X, no sé, un pope de X discográfica a decirte, no, vos no podés hablar en contra de la violencia policial. Y es más, tu próximo featuring va a ser con Thalía. Y vos de repente decís, Trueno Thalía, ¿qué mierda tiene que ver? Esas son cosas que le pasan a veces, que pasan cuando ya pasás al mainstream fuerte de las grandes discográficas. Acá en esta propuesta, por suerte no, se puede elegir con quién querés colaborar. Bueno, no Y, sé, a- y, Víctor a- Heredia, y Cypress ahí, Hill. en toda esta elaboración, ¿vos qué haces específicamente como artista visual, como director creativo, sumando todos los proyectos y después, que ahora me vas a contar algunas experiencias con Trueno, con Duki, con Miranda también, con los Cadillacs, eh, como para entender a ver, bueno, cuál es qué es lo que puede hacer, qué tareas o qué funciones cumple este artista visual dentro de la dinámica de la comunicación, porque no deja de ser algo relacionado con la comunicación. La verdad que es como un 360 te diría. O sea, yo hoy en este proyecto estoy abarcando un 360 en todo lo que respecta a la imagen de él y cómo se ve su imagen en redes, en publi, en video. En este caso de Y Trueno.
de Trueno, claro. Y en todo lo que es la propuesta artística, la dirección de videoclips, el diseño. O sea, hubo un momento que estaba a modo pulpo cuando éramos más chicos, que me ponía yo a diseñar, me ponía yo a dirigir, me ponía yo a curar el vestuario, que son otras cosas, tipo, bueno, ¿qué vestuario le pones a este tipo? A esta persona, ¿no? ¿Y qué dice ese vestuario? Entonces, no sé, cuando fue la entrega de los Gardel, ese vestuario estaba súper pensado. El día que salió a tocar Tierra Santa, qué símbolos vamos a meter ahí. Y mismo construcciones estratégicas. Todos los discos que fuimos armando, yo tuve la suerte de arrancar desde el principio con él, o sea, desde antes de Atrevido, Atrevido bien o mal, y el próximo que va a salir. Cada disco tiene una correlación con el que le sigue y hay una búsqueda de un camino. Entonces, por ejemplo, cosas que veo en la facultad que se aplican a nivel estratégico es el camino del héroe, el famoso camino del héroe que es, vamos a reírnos un poco, es Star Wars y los Jedi, es Skywalker. Bueno, ¿atrevido qué es? Atrevido es el vocero del gueto, el vocero del barrio de La Boca, que habla sobre la realidad de su barrio. Bien o mal, ¿qué es? Es ese vocero que crece y empieza a hablar para toda Latinoamérica y empieza a hablar de su barrio para los demás barrios. Y empieza a plantear una propuesta. Hay cosas que están bien y hay cosas que están mal. Entonces, ¿qué es lo que sucede generalmente en la vida de barrio? Y muchas veces hay que protestar para poder alcanzar una celebración. Bien o mal es de la protesta para alcanzar la celebración. Mm. El próximo paso, ¿cuál va a ser? Y la celebración en sí. Que bueno, esto no puedo hablar mucho más porque no, todavía no salió el disco. Para no Pero, spoilear, bien. sí, hablando de qué cosas se pueden hacer desde diseño gráfico, se puede hacer desde que trabajes con diseñadores y vas a hacer toda una bajada artística y estratégica de lo que va a decir esa etapa, de lo que va a decir toda la campaña de comunicación, porque la comunicación ahí y la creatividad en la comunicación no es solo en base a un disco o en base a un single. Cada gira que hacemos tiene un concepto. Entonces ahí lo que se hace es el concepto de esa gira, cómo se va a comunicar la gira, tanto en diseño, en comunicación, eh, y ahí en comunicación me refiero no solo a piezas, cómo se presenta el artista. En Bien o Mal, por ejemplo, teníamos un artista que estaba un poco más lejos de su público porque se posicionaba un toque más arriba de hablo poco, pero lo que digo va a ser serio. Ahora esto es un artista que baja esos peldaños y vuelve a abrazar a su público y vuelve a interactuar cara a cara con ese público. Entonces, ¿cómo se piensan también esas estratégicas que son los que aprendí en campaña política un poco? Em, y también diseño de escenarios. Hago mucho diseño de escenarios, que ahí me siento con puestistas, con iluminadores, con productores técnicos, y es, che, bueno, este show tiene, vos generalmente cuando armás un show que lo exportás o lo llevas a girar, tiene que ser casi siempre el show bastante, lo más parecido posible, medio como una obra de teatro. Entonces hay un guión, hay un inicio con cómo empezás, más allá de con qué canción empezás, sino cómo empieza ese show, cómo te pega ese show. Yo hago un festival, hago Lollapalooza, tengo que competir contra 4 escenarios, 5 escenarios. Hay un montón de gente desperdigada por ahí. Bueno, al que ya está, ¿qué le doy? Y al que está lejos, ¿qué le puedo dar para que se acerque? En paralelo a, esta es la parte más marketinera, ¿no? Pero en paralelo a, en mi show, que quiero transmitir. Quiero que la gente se vaya enojada, que se vaya alegre, que hacerla pasar por emociones. ¿Cómo genero esas emociones más allá de canciones? Y ahí es como diseño y cómo trabajo con otras personas para que, bueno, ¿qué va a ser la luz en este momento? ¿Cómo genero una intimidad? ¿Cómo exploto en alegría? Las cámaras, no sé, hay mucha guión de cámaras. Entonces de repente vos en Festi tenés que trabajar con 10 cámaras u 8 cámaras y hacemos un guión de cámara. Yo llamo a un director de cámara y aplico el guión con él, le explico los momentos. Es como bastante O integral, ¿no? Lo sea, que claro, vos vas metiendo la cabeza estratégica en las diferentes áreas, un poco para ir ordenando a cada una. hago la parte estratégica y la parte creativa en conjunto también con Trueno. Nos vamos como complementando creativamente y, por ejemplo, una cosa que hacemos mucho es de algo que aprendí en la Facu, que son los manifiestos de las vanguardias, del surrealismo Dadaísmo, y del cubismo. dadaísmo, exactamente. Fue como, bueno, cada disco es una obra de arte, cada disco va a hablar de algo que pues, tiene correlación con lo que viene y correlación con el pasado, pero cada disco tiene
su corazón propio. Entonces, a la hora de juntarnos en el estudio a grabar, a pensar o desarrollar ideas, es bajar un manifiesto artístico por disco y que ese manifiesto sea como nuestra guía de navegación de donde se va a desprender todo. Entonces, si en 2 párrafos logramos resumir el corazón de ese disco, después es muy fácil, o no es que es muy fácil, es más fácil hacer la bajada creativa de, che, bueno, ¿qué colores son? ¿Qué colores cada canción? ¿Qué forma tiene el arte de tapa? ¿Cómo queremos hacer las fotos de prensa? ¿Qué vamos a comunicar en la foto de prensa? Y bueno, siempre que te perdés, ¡pum! Sacás la carta y relees ese corazón que te va a desprender todas las ideas para lo que es el show, para, para un montón de cosas. ¿Cómo te vas a mostrar a la prensa? ¿Qué temas querés tocar en la prensa y qué temas no querés tocar en la prensa? Tiene un ejemplo. A nosotros nos costó mucho el tema de la salamandra. Yo todavía no había entrado al proyecto y había pasado la canción de la salamandra. Que hoy pues ve la letra y decís tipo, mierda, ¿qué pasó acá? ¿Qué onda? Y comparás al trueno de hoy con el trueno de ese momento, que era un trueno menor de edad, que también estaba como apadrinado por un rapero que no lo llevó por un camino tan piola, y cae en esa. Y es tipo, pará, si vos me estás hablando de un montón de otras cosas, ¿por qué haces esto? Vamos a empezar a deshilar y a hilar de vuelta correctamente hacia donde está el norte, o mejor dicho, donde está el sur, porque hoy la propuesta están saliendo todas de acá. Sí, y por eso también las diferentes giras. Nacho, te hago una pregunta respecto a lo que es el aporte al estudiante de una carrera como comunicación. Eh, ¿De qué forma todo lo que haces vos puede aportar al estudiante, no solamente en esta beta o en esta variable que encontraste como artista visual, director creativo, con una cabeza estratégica en todo, pero qué crees que le puede aportar esta profesión que estás elaborando ¿A un estudiante? a un estudiante? Creo que lo más lindo que le puedo aportar es libertad y juicio crítico propio, o sea, y no tener que rendirle cuentas a un gerente de marketing. eh, medio punky la respuesta que te voy a dar. Pero, No, pero como artista independiente, pero, obviamente, por tener las herramientas claro. comunicacionales para hacerlo. Te da, a ver, a mí me llena mucho. Yo pasé por varios lugares. Pasé por la parte de 7 años en agencia, 4 años en política, y en paralelo siempre hacía el arte. Siempre estaba con el under y con el tema del arte, autofinanciándome, porque al principio no comer del arte es lo más difícil del mundo. Lo que sí tiene de lindo esto es que de repente podés nada, pagar tus cuentas, comer, cagarte de risa, haciendo arte. ¿Qué más querés que eso? Y, por ejemplo, a mí la publicidad, en mi caso personal, llegó un momento que me agotó, que cerró un ciclo y que dije, no quiero más esto. Después pasé a la política y en la política dije, wow, todo lo que estoy aprendiendo y aprendí un montón, ¿eh? Pero después me di cuenta que es nadar en una pileta llena de tiburones, que si te gusta jugar al ajedrez, si te gusta jugar al póker, te vas a divertir un montón. Yo en un momento ya era, basta, no sé quién es más mi amigo, quién es un potencial enemigo, ¿entendés? ¿Quién me va a pegar por la espalda y quién me está haciendo en serio buena onda? Y en el arte encontré un camino mucho más humano, mucho más limpio en ese sentido, y donde las preguntas personales, porque, no sé, en mi forma de ver las cosas, cuanto más preguntas te causa algo, mejor. No te tienen que dar respuestas. Si te das respuestas, estás cómodo. Si estás cómodo, no te moves. Si no te mueves, no pasa nada. Te aburrís y te pegás el embole de tu vida. Eh, como lo veo yo, no estoy Sí, obvio, generalizando. obvio. Y acá lo que me dan es más preguntas que respuestas, que es, bueno, ya hice esto, ¿qué más se puede hacer? ¿Entendés? Y si antes por ahí me desvanaba por tener un proyector para pasar visuales, hoy de repente lo que tiene de lindo es que hay, no solo hay guita para poder tener, no sé, 20 pantallas, pero sino que hay un espacio que te permite crear un montón de cosas y un montón de armar un montón de equipo. ¿Y qué te da esto? Este, a mí me llena un montón.
no solo desde lo profesional, porque de repente sí, tuvimos oportunidades re locas que estás haciendo un show en el Central Park hace un mes Mm. y viene, no sé, el capo de Sony y te dice, che amigo, buenísimo, vi eso, me encantó, o otras bandas que, yo qué sé, que venga Wu-Tang Clan y te digan después de tu show, hey yo, what up? Vimos tu show y tipo, y vos que te quedás como, no te puedo creer que Wu-Tang Clan me está diciendo esto. O de repente te encontrás como, che, estoy compartiendo escenario con Tangana todo el verano. ¿Qué onda? Entonces, estoy jugando un partido contra Tangana, estoy en la misma, Mismo nivel. el mismo nivel y es re loco, porque sí, tipo, yo, Sudaka, ¿qué onda? Y de ese lado te aporta un montón. Y por ejemplo, también me aporta que me obliga a seguir estudiando todo esto. Que a mí, o sea, me encanta estudiar y es lo que te decía, no sé, Boris Groys. Todo esto me hizo meterme en el universo caja negra de cabeza y empezar a estudiar a Boris Groys, empezar a estudiar a Ito Stirel, Mark Fisher y empezar a empaparme más de cultura o no sé, que también te da esa posibilidad te da hambre de conocimiento y de hacer y es una nafta que está buenísima porque sí, tiene cosas en contra, que tenés horarios que a veces te querés matar, son difíciles, pero lo que te devuelve es enorme. Sí, la adrenalina que te da un show no la pagás con nada. Y es como, quiero otro show más. Y, y después el conocimiento que vas agarrando y que vas absorbiendo a medida que vas recorriendo, no sé, no solo el mundo, sino el interior. Poder hacerte todos los pueblitos de Argentina y saber que, no sé, la mejor broto, la asada, está en Puerto Argentino, Chubut. Y decís, tipo, ¿dónde miércoles queda eso? Pero te juro que es ahí. Em, nada, te da esa cosa que te dice, che, el mundo es enorme y es accesible de repente en este Mm. lugar. Entonces te llena desde Sí, esos lados. que también es un poco, y para ir terminando, que también es un poco lo que está asociado a los diferentes proyectos en los que estuviste con Miranda, con los Cadillacs. Si querés, contanos brevemente, a ver, ¿cuál es el proyecto que mayor orgullo te generó esta profesión? Hoy, o sea, con Miranda aprendí lo que es el pop, lo que es el verdadero pop con Ale Sergi y con Juli. Con los Cadillacs aprendí mucho de lo que es la profesionalidad y cumplir con la agenda y con los tiempos. Que las cosas no se dilaten. Pues no sé, los pibes tienen años de carrera y de repente son relojitos, ¿viste? Mm. Y es tipo, wow, qué loco que en el mundo de la música, que todo suele ser bastante como volátil o flexible, eh, estos locos tienen su orden y ahí aprendí un montón. Y después, bueno, creo que con Trueno es el que más me gusta en ese sentido por las cosas que logré ahí y que de repente se vieron reflejadas en un montón de cosas. En ganar un Gardel por dirección de videoclip, Mm. ver el Gardel de Oro ganarlo este año y fue tipo. Y que se siente, o sea, lo sentís como un laburo en equipo, porque ya sabes que. Y él también te lo dice, o sea, nosotros terminamos, ganamos el Gardel de Oro y estamos todos tipo equipo de fútbol que acaba de ganar el torneo amateur del año, Y además estaban todos, revoleándolo adentro de los y, camarines está, con todos los Gardeles. no, y estaban todos en el escenario. Claro. Y que todos saben qué grano de arena aportan en ese proyecto. Mm. Y ver que todos tus colegas te respondan, tipo, che, lo hicieron muy bien este año, está buenísimo. O sea, Obvio. es una locura. Y te saca un poco el miedo a qué es lo que va a venir entonces. Y es como, que acá está esto lo lindo de esta profesión. Volviendo a la pregunta anterior. Se trata de jugar. Se trata de que si la estás pasando bien, la estás flasheando con lo que estás creando, con lo que estás armando, y sabes hacer un poco, como dice Charlie, la tranza entre la industria y el arte, y la vas a pasar increíble. Eso está buenísimo. Bueno, me parece un gran cierre. Eh, Muchas gracias, Nacho, por tu tiempo. La verdad que es muy interesante todo lo que venís haciendo y además todo lo que fuiste construyendo en la profesión. Y además esta variable que encontraste muy interesante. También le agradezco a nuestra audiencia.
y, y espero que hayan disfrutado como disfruté yo la entrevista a Nacho Ayerza. Así que muchas gracias por acompañarnos en esto que es comunicación en acción. ¿Sigue grabando?